Mi nombre es Nora y mi caída empezó cuando yo dejé de vigilar, dejé de orar, dejé de ayunar. Mientras yo estaba en el altar, yo estaba bien, sacrificaba espiritualmente, me dedicaba a la obra de Dios, me gustaba estar en la casa de Dios, servirlo, pero con el tiempo eso se fue apagando, ¿sí? Se fue apagando, dejé de ayunar, dejé de orar, dejé de leer la Biblia, trabajaba mucho, hacía cosas en la obra de Dios, pero en la vida espiritual yo dejé de vigilar. Empecé con los vicios, empecé a fumar, empecé a tener amistades de afuera, empecé a ir a bailar, tenía 2 trabajos para llenar ese vacío y no acordarme de mi vida con Dios. Pero no podía porque era todas las noches querer volver. Todas las noches yo apoyaba mi cabeza en la almohada y lloraba, pero no volvía. Y así fue cuando yo conocí a mi esposo, donde yo después tuve mi hijo, empecé con problemas en mi hijo espirituales, mi esposo con vicios, yo con vicios, problemas económicos, hubo muchos problemas en el matrimonio, celos, nerviosismo, pasé a tener depresión, yo me quise matar varias veces, intenté matarme, no pude matarme, hasta que después ya el problema económico agravó en mi vida, problemas de salud, porque ya me había enfermado de la columna, ya no podía salir a trabajar, no podía atender a mi hijo, quedé desahuciada por los médicos. Lo que detonó el llegar al fondo del pozo fue la salud de mi hijo, porque mi hijo estaba cada vez peor. Él no podía hablar, él no podía expresarse, le tenía miedo a las personas, yo no veía un avance y eso es lo que llegó a mi fin, eso es lo que llegó a una depresión máxima en mi vida. Pero en ese horario de las 5 de la mañana, 6 de la mañana, ese tiempo que yo prendía la tele y veía la programación, participé del vaso con agua. Y ahí fue donde el tercer día yo me humillé delante de Dios. Y yo le pedí a Dios una oportunidad más. Y así fue que en ese mismo momento Dios me dio fuerzas para volver. Me entregué a Dios en el altar, en ese mismo momento, dejé todo. Dejé los vicios. A partir de ese momento yo no fumé más. Me bauticé, volví a empezar todo, a buscar el Espíritu Santo. Y fue así como lo había determinado. Recibí el Espíritu Santo. Mi vida fue diferente. Hay un antes y un después, porque ahí sí yo conocí a Dios. Hoy yo puedo decir que soy una persona feliz, muy feliz. Tuve fuerzas como nunca yo la había tenido. Mi vida es otra. Hoy en día mi vida puedo decir que realmente Dios está en mi vida, porque incluso todo cambió. Mi hijo fue sanado, mi esposo dejó el alcohol, o sea, todo cambió. Todo, hay paz en mi casa, ya no hay más todos esos problemas que yo tenía, ningún problema, no hay depresión, no hay nada, no hay lugar. La fe es otra, la visión es otra, porque cuando uno tiene el Espíritu Santo, que es lo que yo no tenía antes tampoco, es que cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos una fe sobrenatural, y esa fe sobrenatural yo no la tuve nunca. A partir de ese momento que yo volví y me entregué a Dios, lo conocí de verdad y mi visión cambió, mi vida cambió, todo cambió.